¿Cómo están? Ahora vamos a recordar un poquito lo referente a máquinas simples. Debo comentarles, bueno, que nuestros próximos capítulos van a tener mucho que relacionarse con las condiciones de equilibrio. Necesitamos identificar alguna de estas máquinas para poder sustentar estos principios de equilibrio y utilizarlos en condiciones propias de la misma. A ver, la máquina simple en realidad son aparatos que se utilizan para transformar y compensar una fuerza resistente a levantar un peso o condiciones más favorables. Es decir, una máquina simple nos ayuda a poder transformar esa fuerza, equilibrar esa fuerza, compensar o inclusive elevarla, ¿no? Necesitamos esta máquina simple para poder relacionar un poco que no todo es un equilibrio perfecto. Cuando hablo de equilibrio perfecto, ya vemos en el gráfico, por ejemplo, en este aparente sube y baja, tenemos 100 kilogramos en un lado y 5 kilogramos en el otro. Podríamos pensar y decir que prácticamente es imposible lograr un equilibrio en esta condición, pero las máquinas simples nos ayudan a fundamentar esta parte física de la posibilidad real de las cosas. Es decir, sí se puede lograr un equilibrio con masas diferentes a través de los principios físicos. Entonces, los ejemplos de las máquinas simples más comunes que podemos citar está la rueda, la manivela, la cuña, la palanca, la polea, el plano inclinado, el torno e inclusive el tornillo. Vamos a hablar un poquito más de cada una de estas. La rueda. La rueda principalmente tiene condiciones geométricas establecidas. Todos sabemos la utilidad y cómo nacieron las ruedas al principio, ¿no? La utilidad principalmente fue transmitir una de las fuerzas a través del desplazamiento de este cuerpo. Es decir, observábamos que los animales se movían linealmente, pero podían también transmitir cierto tipo de fuerzas, o sea, ayudarnos con la carga de algunos elementos. La rueda nos dio la posibilidad de transmitir esa carga a través de las ubicaciones de cada una de ellas, pero también facilitar a que esta fuerza sea menos pesada. Por lo tanto, tenemos un perímetro en una rueda, también tenemos un eje de rotación que a través de este eje se va a poder transmitir de manera más equilibrada esta fuerza y los radios, ¿no? Que prácticamente le dan el tamaño total a la rueda. Sigamos entonces. La manivela. La manivela fue utilizada principalmente para poder ayudarnos a desmontar algunas de las máquinas que ya estaban siendo utilizadas. A través de la empuñada, que es la parte extrema de la manivela, puedo transmitir por este brazo una fuerza mayor a la cual estoy yo generando, que es en referencia al eje. Seguimos. La cuña, entonces. La cuña en realidad fue como una aplicación muy grande para la industria maderera, en el aspecto de que si observamos el ejemplo, podemos ver la emisión o más o menos la utilidad que tiene una hacha, por ejemplo, ¿no? Un hacha podría partir un pedazo de madera incrustando una fuerza en la parte central para partir, y vemos la parte de la madera con diferentes fuerzas simultáneas que son realmente grandes en esa consistencia. Por lo tanto, la cuña me ayudaba a transmitir esa fuerza para poder tener la división simultánea. La gran aplicación en la industria maderera dio mucho resultado por el hecho de que se facilitaban muchos de los procedimientos y se lograba, bueno, pues transmitir un mínimo esfuerzo, porque un solo hombre podría haber partido esta parte de madera, ¿no? Sigamos. La palanca.
Esta es la más conocida y hemos aplicado varios de estos principios en los momentos que habíamos estudiado. Hay tres tipos de palancas. La palanca de primer grado, que está en la figura número 1, las palancas de segundo grado y las de tercer grado, que están en las otras tres figuras. Recordemos, hablábamos de la palanca de primer grado, o es algo similar a lo que vemos en un sube y baja, ¿no? La potencia y la resistencia tienen la parte central del equilibrio en la parte media de este elemento, ¿no? Habíamos hablado de que este elemento que da el equilibrio se llama fulcro. Entonces el fulcro está al medio entre la potencia y la resistencia. En las palancas de segundo grado tenemos que potencia y resistencia están a un extremo y el fulcro se encuentra en el otro extremo. Entonces, habían ejemplos que habíamos citado para poder relacionar este tipo de condiciones. Y en la tercera figura podemos observar las palancas de tercer grado, donde la resistencia está en un extremo, la potencia al medio y el fulcro en el otro extremo, ¿no? Varias de estas máquinas nos sirven hasta nuestros días para poder no solamente solucionar problemas de la necesidad cotidiana, sino también para seguir utilizando estas consistencias físicas y transmitir fuerzas menores para mover o generar fuerzas mayores, ¿no? Digamos, estamos con algo nuevo que es la polea. La polea prácticamente es un sistema de transmisión de fuerzas que nos ayuda de acuerdo a un eje de rotación. Hay tres tipos de poleas. La polea simple o fija, que está en la figura número 1, la polea móvil y la polea compuesta o polipasto también llamado, ¿no? La primera figura nos refleja que la polea simple prácticamente transmite una fuerza. Fíjense, en vez de subir, porque tendría que elevar mi mano en este sentido, gracias a la polea puedo mantener el mismo eje de acuerdo al peso que quiero transmitir, ¿no? Pero esta fuerza simplemente gira y es el mismo valor. Si acá eran 50 newtons, acá van a ser 50 newtons. La polea entonces me ayuda a simplemente redireccionar esta fuerza. Esa es la polea simple. En la figura número 2 vemos la polea móvil. Pero esta está compuesta acompañada de otra polea, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos en este aspecto? Fíjense, si acá veíamos que en la figura número 1 la polea estaba prácticamente fija por este tipo de ajuste, en esta número 2 vemos que sí existe otra también fijada, un punto que está en una madera aproximadamente, pero existe otra polea que es móvil, es decir, se mueve de acuerdo a la reacción de estas dos fuerzas, de esta mano y de este peso que quiero mover. Entonces, la polea móvil me ayuda para adecuarse al equilibrio. Si esta fuera muy pesada, esta polea móvil va a tender a redireccionar estas fuerzas de acuerdo a este peso y a esta reacción que yo voy a generar en este sistema. Por lo tanto, la polea móvil puede tender a bajar o a subir de acuerdo a la fuerza que yo genere acá, ¿no? Observamos las aplicaciones de esta polea en muchos elementos, ¿no? Inclusive en sistemas de tracción, en sistemas también del apoyo de máquinas y en alguna aplicación específica de algún automóvil, que vamos a hablar después de eso. En la tercera figura tenemos la polea compuesta o polipasto. ¿A qué nos referimos con este aspecto? La polea compuesta no solamente tiene dos poleas, puede tener muchas más, pero también estas poleas pueden estar enlazadas entre sí, es decir, una polea sobrepuesta a otra. Fíjense, acá tenemos 100 newtons que nos dice que es el peso de tracción, el peso hacia abajo que está generándose de acuerdo a esta consistencia de este material, y existe un sistema de poleas. Fíjense, acá en la parte trasera tenemos un sistema de poleas que transmite esta fuerza hacia otra polea que también está en este sentido.
En la parte delantera tenemos otra polea que está transmitiendo también una fuerza y redireccionándolo hacia el otro, fíjense. Y posiblemente este cable llegue a transmitirse para salir con esta fuerza de 25 newtons. Entonces, lo que está generándose en este sistema son que de los 100 newtons, a través de este sistema de dos poleas, estoy llegando a transmitir para que sea solamente la cuarta parte, 25 newtons de esfuerzo para mover este cuerpo. Entonces, si se dan cuenta y observamos el gráfico, tenemos prácticamente la transmisión de estas fuerzas que nos ayudan para reducir su incidencia en valores principalmente. Tenemos también otro tipo de aplicaciones y la más conocida es el plano inclinado, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo que queremos mover, elevarlo hacia arriba o descenderlo también, podemos utilizar el sistema de un plano inclinado. Sabemos que un sistema de vectores, recordemos en la descomposición de vectores, eh, cada vector incide con fuerzas específicas, pero cuando están sobre un plano inclinado, estas fuerzas tienen las componentes en relación a las funciones trigonométricas, seno y coseno, ¿no? De acuerdo a los ejes de interferencia, en el eje X y en el eje Y. En un plano inclinado, lo que yo estoy queriendo eh, poner a favor es el peso que va a tener este objeto, sea cual sea, en el aspecto de que el peso siempre va a ser perpendicular al plano en el cual yo voy a poner en incidencia un sólido. ¿Y en qué me ayuda esto? Principalmente en el aspecto de que puedo reducir la incidencia de este cuerpo. Al subirlo o al bajarlo en un plano inclinado, voy a tener la presencia de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces, con la descomposición de vectores, voy a poder conocer efectivamente cómo incide esto. Generalmente lo que me ayuda bastante es cuando esta fuerza se reduce, que es lo que queremos lograr. Lo habíamos dicho en las poleas. Si era reducirlo a una cuarta parte, efectivamente, pues sería ideal porque estaría moviendo con menos fuerza un peso mucho mayor. En un plano inclinado, vuelvo a repetirles, vamos a utilizar mucho lo que es descomposición de vectores. Hemos hecho la ley del ojito, hemos hecho funciones trigonométricas de senos y cosenos y vamos a utilizar mucho con esto. Seguimos. Entonces tenemos el torno. El torno es algo que vamos a enfocarnos a poder analizarlo adecuadamente y tiene algunas partes fundamentales. En el torno, entonces, tenemos la cuerda, que es prácticamente el cable de tensión que va a ayudar a transmitir estas fuerzas. Tenemos un cilindro, que es algo similar a una polea, pero de mayor grosor y mayor consistencia, que prácticamente va a soportar toda esta fuerza de transmisión. La manivela, fíjense, estamos utilizando una segunda aplicación de máquinas simples, que decíamos desde la parte del inicio de la manivela, puedo transmitir una fuerza menor que a través de este elemento, que es el brazo, va a poder también reducirse en una tensión. Y el peso que yo quiero subir o descender, en este caso, va a ser determinante para que se proyecte en este cilindro, se transmita por la cuerda y pueda generar un movimiento y una fuerza mucho menor a través de esta manivela. Entonces, en este tipo de aspectos, a pesar de ser una de las máquinas simples más antiguas, hasta nuestros días, varios de nuestros elementos fundamentales utilizan sistemas de torno, ¿no? Para generar este tipo de movimientos y la transformación de este tipo de fuerzas a muchísimo más pequeñas. Sigamos. Entonces, nosotros tenemos un último elemento de máquinas simples, es prácticamente el tornillo.
En el tornillo observamos, y yo sé que prácticamente la mayoría de ustedes no sabía que era una máquina simple. En el tornillo, lo que yo estoy haciendo prácticamente es incrustar una fuerza, es decir, transmitir una fuerza al interior o al exterior. Cuando nos enfocamos en estas condiciones, un tornillo tiene varias aplicaciones en la física como tal, pero podemos, les decía, transmitir esta fuerza hacia adentro o hacia afuera de un cuerpo. Expliquemos un poquito más. Si observamos que podemos utilizar un tornillo, es prácticamente para transmitir una fuerza interna, para ajustar un elemento que tenga reacción con el tornillo. Pero también podemos transmitir una fuerza en la parte externa. Por ejemplo, cuando yo quiero colgar un cuadro en mi cuarto, ¿no? Entonces el tornillo tiene la aplicación de transmitir estas fuerzas. Algunas de las otras aplicaciones del tornillo que podemos citar considerablemente, podríamos decir que los fines de un tornillo, aparte de transmitir una fuerza, es a través de este giro que nosotros realizamos al poder incrustar el tornillo, se pueden conseguir grandes reducciones en relación a la transmisión de la fuerza. Es decir, cuando yo transmito una fuerza interna, por ejemplo, este tornillo lo puedo mover con mi mano o también puedo mover con otro elemento que me ayuda a que esta incidencia de la fuerza sea menor. Ustedes en algún momento han debido tratar de abrir un tornillo con solamente su mano y a veces es poco posible y necesitamos una fuerza mayor por, por el hecho de que la estabilidad y el equilibrio interno es también más grande. Se puede conseguir también realizar mecanismos irreversibles en un tornillo, es decir, no permiten un giro forzado en uno de los sentidos. Y eso lo sabemos, ¿no? Cuando no conocemos el sentido adecuado de este tornillo, si giramos hacia el otro sentido, no vamos a poder mover fácilmente. Y si la fuerza fuera mayor, rompemos generalmente el tornillo. O sea, esa estabilidad es muy poco probable de romperse, ¿no? Seguimos. A ver, el tornillo también nos ayuda a rotar en una dirección y en un eje. Y eso si alguien lo notó, entonces en muchos aspectos, inclusive sistemas similares a los de un tornillo, lo hacemos con una llave. Como punto negativo, los mecanismos de un tornillo, aparte de ser un sinfín de aplicaciones, tienen una gran pérdida de rendimiento, ya que generan más bien bastantes pérdidas de energía y calor. Cuando nosotros estamos constantemente queriendo abrir un tornillo, podemos reducir la reacción de acuerdo a los usos que le demos a este tornillo, ¿no? Mientras más usos tenga, tiene una reacción menor también. Bueno, existen también algunos instrumentos musicales que utilizan tornillos. Mecanismos como sistemas de plástico todavía mantienen condiciones de los tornillos por el hecho de su gran aporte en la transmisión de fuerzas y su bajo costo en su emisión, ¿no? Los tornillos también se aplican en elevadores, transportadores, también en sistemas de dirección, reducción de velocidad y prácticamente la aplicación es infinita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay unas fórmulas muy simples que nosotros ya hemos conocido, ¿no? Dentro de estas fórmulas tenemos, por ejemplo, la ley de la palanca. Habíamos indicado, por ejemplo, potencia por brazo de potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. Esto lo utilizamos generalmente en una condición de una máquina simple, por ejemplo, en un sube y baja. Vamos a hacer ejemplos adicionales tomando en Ejercicio cuenta que nos esta. plantea hallar la potencia de reacción en el sube y baja. Como habíamos tomado en cuenta, las máquinas simples toman condiciones básicas de equilibrio.
principalmente en igualar fuerzas de un extremo al otro extremo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a observar inicialmente nuestros datos, ¿no? Me da la resistencia, lo que yo necesito hallar es la potencia y el brazo de resistencia y el brazo de potencia. Inicialmente vamos a hacer entonces la transformación de unidades, ya que el brazo de potencia es 280 centímetros, lo voy a convertir directamente a metros. ¿No? Dentro de esta situación vamos a ahora utilizar lo que habíamos indicado. Seguimos entonces, ¿no? En el gráfico vamos a poder ubicar los brazos, ¿no? Esta es la parte central del punto de análisis y prácticamente el brazo de resistencia estaría allí y el brazo de potencia en este punto. Dentro de mi gráfico voy a poder determinar aparentemente el brazo de potencia debido a el valor de la resistencia vendría a ser menor. Vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la sumatoria, ¿no? Si es que estamos hablando de un equilibrio, sumatoria de momentos va a ser igual a 0, ¿no? Y en el caso va a ser, en este punto, los momentos del lado de la resistencia iguales al momento de la potencia para mantener el mismo equilibrio. Reemplazamos entonces. Yo sé que momento es fuerza por distancia, esto para la resistencia. Y lo mismo acá, fuerza por distancia, esto para la potencia. Reemplazo los valores, fuerza por distancia. Entonces, acá por ejemplo tengo la resistencia por el brazo de resistencia. Y acá vendría a ser la potencia por el brazo de potencia. Voy a reemplazar sus datos. Entonces, despejando en este caso potencia. Va a ser igual resistencia por brazo de resistencia y el brazo de potencia viene a dividir, que vendría a ser finalmente la potencia. Ordeno mi ecuación, resistencia por brazo de resistencia es igual a brazo de potencia. Ahora voy a reemplazar estos valores, la resistencia eran 200 newtons y el brazo de resistencia 1.6 metros. El brazo de potencia es 2.8 metros y simplifico los valores. Potencia entonces es igual a 200 por 1.6 dividido entre 2.8 igual 114,286 114,286 newtons. Esta es la potencia. Les decía anteriormente, al observar que la resistencia es 200 newtons y su distancia es más corta, al observar también que el brazo de potencia es más largo, la potencia también va a ser menor a la resistencia. Esto observo del gráfico y estoy comprobando en el resultado analítico. Ejercicio número 2 nos pide hallar en este caso la resistencia, ¿no? Fíjense, tengo el valor de la potencia y los brazos, en este caso solamente el brazo de resistencia, ¿no? Pero me da una distancia total de separación entre un punto y el otro punto de 4.5 metros. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Es prácticamente denotar los valores que tengo. Fíjense, todo esto es prácticamente D. Lo que me da es el brazo de resistencia. Y lo que yo quisiera hallar es el brazo de potencia. Entonces, antes de empezar a reemplazar, voy a utilizar el gráfico. Coloco entonces del gráfico lo siguiente, ¿no?
Yo sé que D, que es la distancia entre un punto y el otro, va a ser igual al brazo de resistencia más el brazo de potencia. Como el dato que tengo es brazo de resistencia, voy a despejar solamente brazo de potencia. O sea, esto es D y esta BR o brazo de resistencia va a pasar a restar y esto queda como ese valor. Reemplazo, por lo tanto, en otra ecuación 4.5 metros menos el brazo de resistencia es 1.3 metros, que va a ser igual al brazo de potencia. Voy, si quiero, a mi calculadora y voy a restar este valor. 4.5 menos 1.3 me da 3.2. 3.2 metros es igual al brazo de potencia. Ya tengo este valor del brazo de potencia. Lo único que me restaría es hacer la sumatoria de momentos igual a 0 para mantener el equilibrio, donde sé que el momento de la resistencia debe ser igual al momento de la potencia porque tendría que estar en equilibrio. Reemplazo este valor, entonces momento de la resistencia en la resistencia por el brazo de la resistencia igual a la potencia por el brazo de la potencia. Tengo entonces esos valores donde lo que no conozco es la resistencia, entonces voy a despejar resistencia. Potencia por brazo de potencia dividido entre brazo de resistencia. La resistencia, por lo tanto, va a ser, reemplazo el valor potencia 430 newtons por el brazo de potencia que hallado es 3.2 metros, ¿no? Dividido entre el brazo de resistencia que es 1.3 metros. Metros y metros. La resistencia, por lo tanto. Antes de continuar vamos a observar. Fíjense, estamos con una distancia menor. El brazo de potencia es mayor y la fuerza de potencia es aproximadamente 430 newtons. Si la distancia del brazo de resistencia, que es esta, es menor, por lo tanto, la resistencia aparentemente va a ser mayor también que la potencia. Reemplazamos valores y comprobamos, fíjense. 430 por 3.2 dividido entre 1.3 metros. 1058 462 la unidad newton. Por lo tanto, deduzco que con 430 newtons a una distancia de 3.2 puedo mover o mantener el equilibrio de 1058 newtons que están separados a una distancia de 1.3 metros. Esta es la condición básica de equilibrio en este caso y vamos a hacer un ejercicio.